Hace apenas algunos meses, para ser exactos, cerca de terminar el clausura 2022 de la Liga MX en el primer semestre, se anunciaba con bombo y platillo la nueva plataforma que llevaría los contenidos streaming y noticiosos de la gran ramera de la comunicación, Televisa. El proyecto había surgido de la gente de Juan Carlos Rodríguez, alias La Bomba, la cual pretendía mudar los programas de noticias, entretenimiento y deportes a una plataforma de paga tipo Netflix muchos meses antes de la justa mundialista, la cual iba a ser, según, el parteaguas de la nueva manera de ver televisión, al menos en México y en Latinoamérica. Un artículo de Forbes de marzo 28 titulado N+, la renovada apuesta de Grupo Televisa, lo informaba con cierto detalle. Daniel Badía, director general de N+, argumentaba que la nueva disque apuesta tendría como objetivo generar productos noticiosos atractivos y poderosos en diferentes formatos. Vendía un producto que ni sabía si funcionaría o si tendría futuro, como el santo grial de la comunicación e información. Entre esos contenidos disque ambiciosos se encontraba ViX, esta plataforma que se cansaron de anunciar hasta por debajo de las piedras con el engaño de que sería gratis, y esta ya estaba anunciada desde febrero de ese mismo año. ViX normal, gratis, donde solo era el gancho, y ViX Plus, donde solamente era una plataforma de paga. Pierluigi Gasolo, la mente logística detrás del proyecto, hablaba de que en América Latina había un público hispanohablante de 600 millones de personas, al cual nadie les había volteado a ver, y ViX era la opción para darle ese crecimiento a la gran ramera de la comunicación a nivel global. Y la fusión de Televisa y Univisión, que se dio años atrás, le daba el acceso a esta novedosa plataforma a más de 300,000 horas de contenido, de todos los géneros. La inversión estimada para este proyecto fue supuestamente millonaria debido a que esa fusión le daba acceso a un mercado inicial de $100 millones. Y en el caso del fútbol, dijo que habría más de 3,000 partidos en vivo, tanto en México como en Estados Unidos, sus principales mercados. Vaya, lo anunciaban como si no hubiera una fórmula más efectiva que esa, sin pensar si realmente la gente se iba a tragar el engaño. Incluso sobre el Mundial no mencionaron nada, solo dijeron que sería por ViX, aunque se sabía de muy buena fuente que la idea principal era que el Mundial se transmitiera casi en su totalidad por la plataforma de paga. Sin embargo, al hacer experimentos con la Liga MX, empezaron a notar que la gente no descargaba su aplicación, por lo que tuvieron que meter varios partidos de la liguilla del clausura y de la apertura por esa plataforma de manera gratuita. El experimento no salía y las ganancias se empezaban a ir por la coladera y no la de Ochoa. La Bomba Rodríguez estaba tras las cuerdas, pasaba el tiempo y no jalaba el negocio. ViX no llegaba a las descargas meta, no juntaba ni el 1,000,000 de personas previo al Mundial, era un fiasco total. Su público de 100 millones se convertía entre 700,000 y 800,000 personas, y con ello un mar de quejas de quienes descargaron esa basura. A la par, se sabía que la gran ramera de la comunicación estaba noqueada financieramente, pues hace poco más de 4 meses publicamos un video al respecto donde expusimos que TUDN no tenía dinero para llevar a su talento al Mundial. Solo algunos camarógrafos, narradores y analistas para ciertos juegos. Incluso que sería desplazado su talento estelar como Paco Villa para encumbrar a un nuevo talento salido de la granja. TUDN estaba hecha a pedazos y además, sin un foro impactante como acostumbraba, estos se fueron a grabar a la explanada del Estadio Azteca, algunos de sus contenidos, cosa que también mencionamos en este canal, para después hacer una mega campaña en redes sociales de manera grotesca para que la gente los volteara a ver. Al final, la mayoría de los contenidos de la gran ramera de la comunicación fueron degradantes. Quizá una mesa de debate fue la mejor, pero de ahí en fuera, programas como La Jugada del Mundial o Acción Mundialista quedaron hundidas en el oscurantismo de la ignorancia del público. Pero lo peor no fue eso, ni los despidos masivos que se vienen en esta temporada invernal, sino que no solo fueron derrotados por su homónimo de la Jusco, cara a cara, sin juntar sus plataformas, sino que perdieron una cantidad millonaria de dinero, la cual jamás van a recuperar, y eso les ha dolido en demasía. Prepárate, porque este video les arderá hasta el tuétano a todos aquellos paleros y aplaudidores de la gran ramera de la comunicación, pues relata cómo fueron fracasando paulatinamente y quién iba a pensar
que su producto barato llamado Selección Mexicana les daría la puntilla que los tiene en la lona de la bancarrota, cumpliendo así lo que siempre expusimos en este canal. Es por eso que hoy te presento al Caño Paco Villa. Televisa y ViX, tras el fracaso de la Selección Mexicana, perdieron millones y Martinoli les volvió a ganar. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Siempre en la historia de la televisión mexicana se ha hablado de un dicho que dice: la casa nunca pierde. Y este obedece que por años la gran ramera de la comunicación y otras como TV Apesta simplemente se han salido con la suya en temas de negocio. No obstante, esta vez el fracaso de estas dos televisoras y más, la que echó toda la carne al asador, pagó millones en derechos, buscó patrocinadores hasta por debajo de las piedras para poder subsistir, haciendo cambios en su plantilla, recortando y suavizando los gastos. No le dio para más en el pasado mundial, a pesar de que en estos momentos se jacte de haber ganado en las audiencias y en los ratings que no sirvieron para nada, a pesar de que juntaron hasta Twitch para poder engalanar sus números y decir: aquí estamos presentes, ganamos todo. Aunque en la realidad no ganaron ni en lo financiero, pues los hechos hablan más que 1000 palabras. Televisa se fue al Mundial de Qatar con lo único que le quedaba: su prestigio. Dentro de su baraja de contenidos tenían un programa que se llamó Los Maestros, el cual se inclinó por la opinión y debate entre personajes interesantes del fútbol, como La Volpe, Aguirre, Camoranesi, Larcamón, Peláez, entre otros, los cuales destacaron entre comillas por presentar un contenido serio y muy analítico en la cuestión de estrategias. Algo que muchos adularon, pero que tampoco es el hilo negro de una sudadera desgastada en Chapultepec 18. Hay que mencionar que este programa se hizo en la explanada del Estadio Azteca, en la intemperie, además de que se le hicieron campañas en redes sociales a este para que la gente los volteara a ver. Utilizaron influencers de Twitter, a su propio personal con buen número de seguidores y a toda esa fauna que rentó su perfil para ganarse una lana a costa de la desesperación de Telehuila. Pero el camino al fracaso viene precedido de lo siguiente, lo que fue lapidario. Primero, la pérdida de credibilidad de los comentócratas de esta empresa. Recordemos el episodio bochornoso donde Televisa, el alto mando de esta en cuestión de deportes, mandó a callar a 2 de sus narradores estelares en un endeble programa llamado Línea de 4. Paco Villa y el Perro Bermúdez se fueron a la yugular contra Santiago Baños y al siguiente día los obligaron a publicar una carta donde se bajaban los pantalones, se redimían y arrastraban toda su dignidad por los suelos. Regañados y todo, ese fue el parteaguas de todo este fracaso de la gran ramera de la comunicación. Porque con los calzones abajo, la propia Telehuila se autosaboteaba, porque si mandaron a callar a sus estelares, ¿qué no les esperaba a los que no lo eran? Recordemos que el suicidio laboral de cualquier comunicador es la pérdida de credibilidad y sobre todo de dignidad. El Perro se sodomizó, quiso darle vuelta a la página, pues era el año de su despedida de las narraciones y estaba solo entre 2 narradores la estafeta. Villa, que estaba totalmente maltrecho y ridiculizado, o el amescrotos de Andrés Vaca, una pésima copia de Martinoli y de cualquier narrador argentino. Aún así, las campañas a su favor estaban hirviendo. Era el momento de hacer la transición. Raúl Pérez, otra de las vacas sagradas que poco o nada salieron a cuadro en su carrera por su aspecto físico, también menguó. En el Mundial solo narraba por inercia. Y en México, los que se habían quedado para hacer shows de mala calidad terminaron impacientes ante la incertidumbre laboral. Por ejemplo, cada día que pasaba temblaba el bisoñé de Toño de Valdés, que semanas antes del Mundial y de hacer programas de revista barata se había quedado sin serie mundial. No había dinero en Televisa y justo antes del Mundial la bomba terminó despedida. Juan Carlos Rodríguez, quien años atrás había propuesto el modelo TUDN, se iba de la empresa, cesado y humillado. A él se le atribuía el fracaso de esta empresa que perdió millones en el Mundial.
Apostaron a lo de siempre, contenidos vacíos, incluso a la vida familiar de un comentarista con timbre de voz solo para hacer comerciales de radio. Esa era su mejor apuesta. Un blog familiar en Qatar, más programas como La Jugada, que era pura payasada y que no furulaba en el ámbito de contenidos importantes, más los programas de revista con De Valdés y toda esa fauna actoral de mala calidad abortada del CEA. Sumado a eso, otros influencers de poca monta participaron haciendo sus típicas y altamente choteadas reacciones en estadios, aplicando una comicidad como para morirse de hambre. Nada nuevo en el mercado, contenidos repetitivos y desgastados, muy lejos de lo importante del fútbol. Inclusive, ni se supo qué hizo el disque Dios del Ser o Estar, que se dedica supuestamente a la filosofía queriendo emular a lo que en su momento fue Carlos Monsiváis. En fin, poco o nada pudieron hacer para competirle a los aztecos que mal que bien, en duelos directos contra Canal 5 y Canal 2, les ganaron. De ViX, ni hablamos. Un total fracaso que al final terminaron dándolo gratis para que cuando menos la gente descubriera su Blim mejorado. Solo 5.1 millones de descargas en un universo de 100 millones, a duras penas el 5% de rendimiento. Por los pasillos de Telehuila había mucha mala vibra. Algunos trabajaban en automático solo para sacar la chamba pese a que después de que corrieran a la bomba hicieran un convivio. Vaya, estaban viviendo y probando el sabor del fracaso, mismo que se capitalizará en 2023. Y por más que le echaron porras a la selección, navegaron con la disque buena vibra, TUDN y sus contenidos terminaron siendo como el Teletón de hoy. Sin quórum, sin audiencia real, si no fuera porque tuvieron los videos de los goles, ya estuvieran 3 metros bajo tierra o en su defecto, ya los hubieran cargado los negros del ataúd para un ritual inolvidablemente gris y ridiculizante. Bien, por ahí Telehuila sacó el clásico panfleto de siempre donde se ufana como ganador de los ratings. Según lo que usted ve en pantalla, Televisa en los 3 partidos de la selección arrasó con los aztecos. Presumían que 65 millones habían visto los juegos a través de ellos. Solo que estos hacían referencia, sin hacer tanta referencia, a que esos números eran la mezcla de todas sus plataformas y no solo de la televisión, para cucharear números y que estos se vieran importantes. Mezclaron su peso pesado que fue la televisión normal, donde según TV Azteca seleccionando a la competencia, en este caso Televisa, como ellos lo mostraron en una imagen, se logra ver que los televiscos tuvieron 3.11 millones solo en el Canal 5, mientras que en el Canal 2 tuvieron 2.51 millones, mientras que los TV Apestos tuvieron 4.75 millones, datos arrojados por la encuestadora Nielsen y Pope. Esto quiere decir que Televisa, para poder ganarle a los TV Apestos, tuvo que sumar todas sus plataformas. Casi tuvo que sumar los datos del extinto Blim. Lo más interesante de todo es que si hablamos de ViX, en su comunicado mostró un resultado sesgado y nada analítico. Solo hizo una sumatoria de audiencias, pero nunca explicó de su paupérrimo crecimiento. Por ejemplo, observe muy bien. En el juego ante Polonia, según ellos tuvieron 3 millones de dispositivos conectados. Ante Argentina tuvieron 4 millones y contra Arabia 5.1 millones. Ellos solo suman sin contemplar que 3 de esos 4 millones ya estaban seguros y su crecimiento de un juego a otro solo fue de 1 millón. Y si comparamos el segundo con el tercer juego, su crecimiento solo fue de 1.1 millones de dispositivos nuevos. Pero para engalanar sus números y hacer creer falacias, sumaron todo. A esto, en la ciencia, le decimos cuchareo. En realidad, si lo vemos con datos fríos y analíticos, su aplicación fue un fiasco. Según habían invertido billones en ella y solo tuvieron un crecimiento del juego 1 al 3 de 2.1 millones de nuevos usuarios para un total de 5.1 millones netos. Pero eso no lo dirán porque no les conviene. Como sabemos, ellos van a maquillar sus resultados. Aquí es donde viene lo bueno y donde la hipótesis se cumple al pie del cañón, justo antes de que corrieran a la bomba Rodríguez por su proyecto fallido de TUDN y ViX. Se sabía que la plataforma había sido un fiasco por las descargas y por la mala calidad de la señal. La gente prefirió ver los juegos o seguirlos en canales de YouTube. Pero esto no es nuevo. Y es que realmente los televisos poco tuvieron mucho que competir con los aztecos.
De nueva cuenta, que dicho sea de paso, estos también se han ido desinflando en el gusto de las audiencias año con año. Incluso, según Josh Sutcliffe de ESPN, los aztecos perdieron aproximadamente 200 millones de pesos, porque la selección no accedió a los octavos de final. Se cree también que bajo esa regla, los telehuilos perdieron aproximadamente el triple de las ganancias, ya que no pudieron vender siquiera un cuarto partido. No por nada cuando México perdió con los argentinos, el dueño de TV Apesta, el usurero Salinas Pliego, se fue molesto de Qatar, dejándolos de apoyar y sobre todo dando a entender que ya no era negocio. Un disparo lapidario de un impresentable que al final de un mundial, que terminó convirtiéndose en una pesadilla financiera para las televisoras mexicanas. Desde los primeros días de diciembre y hace un par de días, todo lo que se podía encontrar en las distintas redes sociales alrededor de Paco Villa eran las interrogantes de la afición que se preguntaba qué es lo que había pasado con este relator venido a menos. Eso se volvió tendencia por un par de días, debido a que las preguntas y en el morbo de la gente estaban dirigidas a personas como el Perro Bermúdez, el Fantasma Suárez o el títere Carlos Ponce de León, los cuales fueron arrobados por la afición con la esperanza de obtener alguna respuesta. Obviamente ninguno de los anteriores contestó a las preguntas y es importante destacar que todo el equipo de TUDN tampoco ha dicho nada. Sus compañeros de trabajo no lo han arrobado en sus publicaciones y no lo han incluido en sus redes. Ni se ha metido en los cruces de opinión en los que se han visto envueltos sus compañeros. Pero esto no es algo exclusivo de las redes sociales, debido a que en el portal de TUDN, en el apartado exclusivo al contenido de Paco Villa, sobresale que lo más reciente de este sujeto tiene fecha del 9 de julio del 2022. La publicación anterior se remite al 3 de junio del 2022 y la tercera de atrás hacia adelante está fechada con el 10 de mayo del 22. Una situación muy escueta para uno de sus narradores estelares, o que hasta hace muy poco lo solía hacer. Fue en este punto donde las cosas no parecían del todo claras, y es por eso que para entender lo que está pasando con este peón del micrófono de Chapultepec 18 fue ir directamente a sus redes sociales, donde nos topamos con una situación reveladora. Ponga usted mucha atención a esto que vamos a plantear y lo mejor de todo es que puede ir usted a corroborarlo. En primer lugar, Paco Villa es un tipo que suele subir fotos o la evidencia de su trabajo en sus redes sociales. Anunciaba los partidos que iba a narrar y los programas de análisis en los que participaría. Además, hay muchas fotos de sus transmisiones en redes. De hecho, la gran ramera de la comunicación le exige a su talento que promocione las transmisiones de TUDN en sus redes sociales. Y es en esta parte donde se puede olfatear el rastro de Paco Villa, y al atar cabos es posible establecer una conclusión sobre su ausencia. Es aquí donde se destaca que este personaje tuvo muy poca participación en el Mundial y que después de la primera ronda desapareció. Pero antes de eso, tan solo presumió su aparición en 3 encuentros. El 22 de noviembre fue arrobado por el Perro Bermúdez en la previa del partido entre México y Polonia. Asimismo, Paco Villa subió a sus redes sociales las fotos donde estaba en el palco de transmisión con el equipo de TUDN para los partidos de Bélgica contra Canadá y para el de Uruguay contra Corea del Sur. La última evidencia de su trabajo es una foto donde sale con Puyol, Stoichkov y Marc Rosas en el set de grabación de uno de tantos programas que nadie peló. Y es aquí donde sus redes lo delatan, porque después de la foto con los españoles no colgó nada hasta el 13 de diciembre, casi 3 semanas después. Y esto se dio en plena jornada mundialista. ¿Acaso esto no les parece extraño? También no hay que descartar que ya tenía vacaciones programadas o que se hubiera enfermado, pero si su ausencia hubiera sido por alguno de estos motivos, ya lo hubiera dejado claro. Pero ojo, porque no hay que olvidar que a principios del 2022 tuvo un roce muy fuerte con sus patrones. Esto se dio cuando lo mandaron a colgar una disculpa pública por haber manifestado sus opiniones sobre el trabajo de la directiva del América. Sin embargo, todos sabemos que estos entes trabajan con mordaza, que no tienen la libertad de expresión y de opinión, una lápida para su carrera. Por lo que es incuestionable que su situación con la empresa estaba frágil. Y es aquí donde entra una pieza muy importante en este rompecabezas y que permite argumentar en una hipótesis que Paco Villa fue desplazado.
Esto viene a colación porque fue utilizado en la fase de grupos y en los momentos en que TUDN necesitaba agarrarse de todo el personal posible, este nunca apareció. Sin embargo, para la fase de eliminación directa y por la falta de presupuesto, esta empresa redujo su recurso humano en Qatar. Y este periodo coincide con la desaparición de Paco Villa y el ascenso de Andrés Vaca, quien tuviera el privilegio de haber narrado la final del Mundial en el adiós del Perro Bermúdez. Aguas con esto, porque este partido pudo fungir como el cambio de estafeta en la narración estelar de TUDN, porque con la jubilación del Perro se necesita quien cubra su lugar. En este renglón se propone la imposición de un relator, porque a lo largo de la Copa del Mundo lo fueron inflando voces como Geo González, Marc Rosas, Alfredo Tame y muchos otros. Los anteriores salieron a defenderlo cuando fue muy criticado y lo llenaron de elogios para encumbrarlo en las típicas campañas llenas de bots. Esto se enfatizó con una campaña masiva que le hicieron en redes, donde muchas cuentas amigas de la gran ramera de la comunicación, con muy pocos seguidores y que se la pasan haciendo el caldo gordo al talento de esta empresa, elogiaron su nivel, le rindieron tributo por su ritmo y también pleitesía por su forma de relatar. Por todo esto, todo este movimiento ya estaba hecho, y tal vez el mismo Villa lo sabía. De hecho, guardamos para el final un comentario que colgó el 11 de noviembre donde señaló: después de una semana difícil en lo personal, hoy tomo rumbo a la Copa del Mundo, con una breve escala en Girona. Agradecido, disfruten el Mundial. Mucho ojo con esto, porque su discurso se agrupa en una misma situación. La retórica de este mensaje no se puede separar, y el mensaje global tiene que ver con una situación complicada, que va camino al Mundial y le dice a la afición: ustedes disfruten. ¿Acaso este sujeto no disfrutó el Mundial? En este punto es imprescindible notar el tono de este tuit, porque es probable que su desaparición y este mensaje sean una coincidencia, pero también sería una explicación muy lógica a lo que estaba por venir. Recordemos que en Brasil 2014 ya le habían jugado chueco a él y a Jorge Pietrasanta, con la incursión de La Granja en las narraciones. No obstante, su silencio durante el Mundial fue lapidario, ante las preguntas de la afición y ante la situación que está atravesando. Sin embargo, su contrato aún debe estar vigente y habrá ciertas cláusulas para hablar, porque como bien sabemos, Televisa tiene bien amarrados a sus perros, y ahí la casa nunca pierde. Paco Villa terminó siendo un porro de Twitter, y en su regreso a redes tiene mucho que ver con el grupo argentino Los Caligaris, pero eso lo dejaremos para este fin de semana. Desde hace un par de años, en este canal se ha retratado la forma en la que Televisa es una compañía que se preocupa mucho por sus números, por sus ratings y por la competencia que tiene contra otras televisoras y medios independientes. Ustedes no, súbditos de Televisa, ya saben quiénes son. Asimismo, se tienen que plantear sus paralelismos entre la toma de decisiones que tienen que ver con su operación y con el manejo de sus directivos en el fútbol. Los aficionados del América y de la selección mexicana de Televisa no pueden ver con buenos ojos la operación de Televisa en la parte deportiva. Han mandado a la basura muchos proyectos y sus resultados son olvidables. Y esto se trae a colación porque lo que pasa con su equipo de transmisiones es lo mismo que ha pasado con los equipos de casa. Las personas que se han encargado de armar los proyectos, de poner y de quitar el personal, han tomado una serie de decisiones que han alejado al público de sus pantallas. Sobre todo porque en el afán de copiar el estilo de la televisora de enfrente, metió al Pollo y a Vaca, dos comentaristas que nunca fueron del agrado de las audiencias, que siempre los han reventado y que muchos prefieren cambiarle de canal o silenciar la transmisión. Asimismo, la gran ramera de la comunicación se ha empecinado en poner pseudoanalistas que con problemas pueden hablar, que no saben explicar lo que pasa en la cancha y que dicen cosas muy simples y evidentes. Esto pasa con el Tortas Muñoz, con el Tronquín Fonseca, con Marc, el inútil Crozas, con Tito Villa y con cualquier otro que pongan. Y la única conclusión que se puede sacar es que mientras se aferren a poner a gente recomendada, a exfutbolistas amigos de la televisora, la afición seguirá sin consumirlos. Después de haber revisado los números y los datos duros, no se puede debatir o negar el fracaso de ViX y de Televisa,
Por más que restringieron su señal a las plataformas digitales que no fueran la suya, por más que limitaron las transmisiones de TV Apesta, y por más que quisieron tener todo el pastel para que el público solo consumiera su contenido, queda claro que el tiro le salió por la culata. Y lo único que les queda es vender en sus redes el triunfo inexistente, vender una mentira cuchareada. Porque hasta eso, tenían todo para resultar ganadores en la batalla por las preferencias, por todas las ventajas que pagaron. Pero su talento no dio para más. Por lo tanto, su panorama para el 2023 es oscuro. No hay forma de que se vislumbren buenos augurios y ante esto, solo existen dos opciones. La primera, por lo menos probable, es que Televisa encuentre la forma de reconectar con las audiencias, que quite de su cuerpo a narradores y analistas y a todo el personal nefasto, ignorante, aburrido e impresentable y que solo está detrás de sus micrófonos por puras palancas o por amiguismo. Porque así como pasa en sus equipos de fútbol, las vacantes no están abiertas para la gente con talento. De hecho, han dejado ir a gente brillante y valiosa. Pero para que algo así suceda, se necesitaría una limpia total en las cúpulas de esta televisora. Y esto es algo que jamás pasará. Por lo tanto, Televisa recurrirá a la manipulación, porque así como una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, y así como existe algo llamado gustos adquiridos, la gran ramera de la comunicación apostará a seguir inflando a sus cronistas aburridos, que desafinan, que no tienen pasión y que están detrás de sus micrófonos por simple dedazo. Y por más que pierdan en los ratings, que la gente los abandone y que sigan perdiendo dinero y credibilidad, Televisa estará en el suelo y al borde de la extinción. Algo que se celebra y mucho en el grueso de los aficionados. Pero dime, ¿sigues consumiendo los contenidos de esta nefasta televisora? ¿Realmente jamás regresarás a sintonizarlos? ¿Por qué? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.